¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hablar de los conjuntos numéricos. Comencemos con el conjunto de los números naturales. Los números naturales van a ser aquellos números que yo utilizo para contar. Por ejemplo, el número 1, el número 2, el número 3, entre otros. Fíjate que estos números van a ser números enteros, es decir, no poseen una parte decimal. Sumado a esto van a ser positivos. Es 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo. Yo, por ejemplo, como te menciono que son para contar, no puedo decir que tengo 3.5 amigos o que el día de hoy comí menos 3 rebanadas de pizza. Sí, tienen que ser enteros y tienen que ser positivos. Los números enteros van a incluir a los números naturales, a los opuestos a los naturales y al número 0. Los opuestos de los naturales van a ser, por ejemplo, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0. Depende de la bibliografía a la cual consultemos, el 0 lo podemos incluir en los naturales como el 1, el 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Estos números enteros van a poderme ayudar a construir lo que son los números racionales. Los números racionales, representados con la letra Q de cociente, van a ser números que puedo expresar como fracción. Una fracción de la forma A sobre B, donde tanto A como B van a ser números enteros y B no puede valer 0. Es una restricción que tenemos en matemáticas. Los números racionales van a estar incluyéndome lo que son los números enteros y por ende a los naturales. A su vez también vamos a añadir las fracciones. Las fracciones, por ejemplo, un medio, un tercio, por excelencia son números racionales y pues van a existir de varios tipos. Van a existir fracciones propias, fracciones impropias. También las podemos representar como fracciones mixtas, entre otras cosas, de lo cual hablaremos en otros videos. Y también, mencionar que las fracciones, cuando realizamos la división, el número que está arriba se divide entre el número que está abajo. Puede darme como resultado un número el cual va a ser decimal exacto, como es el caso de un medio, vale 0.5, o un tercio va a valer 0.3333. Es un número que no da exacto, es un número el cual me va a dar un número decimal infinito que se repite, es decir, es periódico. A esto lo llamamos periodicidad y vamos a apoyarnos del concepto de periodicidad para poder construir el siguiente conjunto, el de los números irracionales, escritos con I mayúscula. Los números irracionales van a ser números que también son decimales y pues también van a ser infinitos. Sin embargo, estos no se van a repetir, no son periódicos, son números decimales infinitos no periódicos. Estos números no los puedo expresar como fracción, como en el caso de los racionales. Simplemente aparecen en la naturaleza de alguna forma. Algunos por excelencia tenemos al número pi, que es 3.14 y muchísimas decimales más, las cuales pareciera que no tienen un patrón, un sentido. Por esa razón se le llama irracional. También está el número de phi, el número de Euler, algunas razones trigonométricas, logaritmos, raíces cuadradas que no son exactas, como por ejemplo la raíz cuadrada de 2. Pitágoras le atribuimos que nos ayuda a construir los números irracionales cuando él propone, dado un cuadrado de lados 1, calcular la diagonal que tiene, da como resultado utilizando su famoso teorema de Pitágoras, raíz de 2. Y pues la raíz de 2 es un número que no va a ser exacto. Es un número decimal infinito que no es periódico. Es un número irracional. Los números reales van a incluir a los racionales y a los irracionales y van a construir una recta, la recta de los números reales. La recta de los números reales es una recta que comienza desde el menos infinito negativo hasta el infinito positivo y voy a poder acomodar todos esos números que escribimos aquí, los vamos a poder acomodar en esta recta. Tendremos también a los números imaginarios. Los números imaginarios, representados con la letra I minúscula, van a ser números los cuales, por definición, corresponden a raíces de números negativos. Por ejemplo, la raíz de menos 1 es I. C representa los números complejos. Los números complejos van a ser números que poseen una parte real y una parte imaginaria. Z lo escribimos como A más BI, donde A corresponde a la parte real y BI a la parte imaginaria. Cuando B vale 0, nos enfocamos en el conjunto de los números reales. Cuando A vale 0, nos enfocamos en el conjunto de los números imaginarios. Y retomando la idea de los números imaginarios, pues esos van a tener ciertas aplicaciones, como en la ingeniería eléctrica y en la física cuántica. Quiero que observen este diagrama que habla de lo mismo. Notemos cómo los números complejos tiene dentro a los números reales y a los números imaginarios. Los reales contienen los racionales y también a los irracionales. A su vez, los racionales van a contener números enteros o números fraccionarios y los números enteros contienen a los números naturales. Vamos a resolver unos cuantos ejercicios, comenzando con esos aquí. Ejercicio: circula los números naturales. Mencionábamos que los números naturales son aquellos que utilizamos para contar.
El número 5 lo utilizamos para contar. Yo puedo tener 5 amigos. El número 0 depende de la bibliografía que consultemos. Vamos a tomarlo como que sí. Tenemos también al número 1007, el cual también es un número que utilizamos para contar. Menos 3 es un número entero, nada más, que representamos con letra Z. 0.1 va a ser un número decimal, es un número racional, lo representamos con letra Q. Menos 7 medios también va a ser un número racional. 2i corresponde a un número imaginario y pi corresponde a un número irracional, que lo representamos con la letra I mayúscula. Ejercicio: circula los números racionales. Los racionales van a ser aquellos números que podemos expresar como fracción. 3/4 pues es una fracción. 0.0005 también va a ser una fracción. Se puede expresar como fracción. Es lo mismo que tener 5 entre 10.000. La raíz de 3 no es una fracción. Es una raíz que no es exacta. Por ende este va a ser un número irracional escrito con I mayúscula. 0.777 decimal infinito periódico es un número que puedo expresar como fracción. Es lo mismo que 7 novenos, por ende es racional. 0.74 es lo mismo que 74 centésimos, si lo puedo expresar como fracción. 9 medios es una fracción. 8 es un número entero, también es un número natural, por ende también es racional, lo puedo expresar como fracción. Y 3 más 2 sí corresponde a un número complejo, tiene una parte real y una parte imaginaria. Ejercicio: circula los números irracionales. Los números irracionales mencionábamos que no se pueden expresar como fracción. El 0.333 es un número racional, sí se puede expresar como fracción, por ende no lo vamos a encerrar. 10pi sí es un número irracional, este número va a ser decimal, infinito, no periódico, es un número irracional. 4 más 3i es un número complejo. 0.07 racional, pi irracional, raíz de 5 irracional, 7 onceavos racional, 0.1919 racional. ¡Éxito!